Hello students, how are you? Hope you're okay. Bueno, continuamos con la unidad número 3. En este caso nos toca la guía número 2. The future. What will happen? Todo obviamente va a estar relacionado con hablar sobre el futuro, ¿ya? Esa va a ser. Y continuando con el uso de verbos modales, ¿ya? Para esto vamos a utilizar justamente una forma verbal que le alcanzamos a ver la clase pasada, ¿se acuerdan que era will? Y la nombramos, de hecho, respecto del uso de verbos modales. Y en este caso hoy día va a estar contrastada con el uso de going to, ¿ya? Para expresar oraciones en futuro simple, que conocemos como future simple. Para hablar y escribir predicciones sobre el futuro, para hablar de hechos que estoy seguro que van a ocurrir, para hablar de planes programados o decisiones espontáneas que se toman en el momento, ¿ya? Justamente hoy día vamos a aprender a diferenciar según el uso que se da para will o going to. Lo primero, ya les traje ahí una actividad de recordatorio de la clase anterior respecto del uso de must, have to, may, might, mustn't, o don't have to, o needn't. Para esto simplemente se les pide que, a partir de la imagen que ustedes ven ahí, ¿ya? Elijan cuál frase se adecua más, se acomoda más a la situación que se está presentando, ¿ya? ¿Cuál de todas esas oraciones que ustedes ven ahí corresponde o sintoniza respecto de una de las 6 imágenes que se presentan ahí, ¿ya? Para esto, obviamente, las oraciones son las mismas, por si acaso, así que basta con que vean cuál de las 6 oraciones corresponde con las imágenes. Así que, respecto de lo que vamos a ver hoy día, como les contaba, el futuro, ¿ya? La idea es justamente hablar acerca de cómo creen ustedes que va a ser el futuro, ¿ya? Respecto de la tecnología, ¿ya? Respecto de las comunicaciones, que de hecho ya lo estamos viendo, ¿ya? Justamente ahí la inspiración que nos muestran los videos que yo les invito a ver, ¿ya? Respecto de cómo científicos proyectan cómo va a ser la tecnología en el futuro respecto tanto en el transporte, tanto en las comunicaciones, ¿ya? Y cómo justamente algunos de estos ya están funcionando, como el caso de Tesla que ustedes ven ahí, ¿ya? En fin, es un video muy interesante que ustedes lo pueden analizar y ver más en detalle, ¿ya? Aparecen justamente algunas novedades respecto de y cómo se proyecta de aquí al 2050, y eso es justamente, ¿ya? Pero claro, para esto necesitamos manejar gramaticalmente cómo estructurar oraciones, ¿ya? Cómo expresar oraciones en este caso, ¿ya? Cómo escribir en el futuro. Para escribir y decir predicciones sobre el futuro, para hablar de hechos que estoy seguro que van a ocurrir, o para hablar de planes programados o decisiones espontáneas, justamente es cuando utilizamos estas formas del will y el going to. ¿Cómo saber cuál usar? Eso es justamente lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Para esto, hay que poner mucha atención, ¿ya? Respecto de, por ejemplo, el caso de will o going to, ambas expresan futuro, ¿ya? Will se ocupa para, en primer caso, por ejemplo, decir algo que acabamos de decir, ¿ya? O going to, en este caso, se ocupa para hacer planes, ¿ya? ¿Cuáles son las diferencias? Como decíamos más arriba, no es exactamente lo mismo decir he's going to come home tomorrow, ¿ya? A decir he will come back home. En la primera frase veremos cómo hay un plano en intención programada, he's going to come. En la segunda oración, la decisión se ha tomado sobre la marcha. ¿Ven? Dice he's bored now, en este momento está aburrido. So he will come back to home. En el caso de will, las decisiones y las promesas, ¿ya? I will always love you. Si queremos saber cuándo usar will o going to, tendremos que en cuenta que will tiene que ver con decisiones espontáneas, ¿ya? Una de las primeras diferencias. Entonces podremos ver el ejemplo como dice, no way, I'll pay for this lunch. Cuando yo tomo una decisión en el momento, ¿ya? Es que quiere decir que yo voy a ocupar will. En contraste, entonces, si yo estoy hablando de algo que ya tenía programado, voy a ocupar going to. Esa es la primera diferencia. Como por ejemplo, what are you going to do this weekend? Si te preguntan sobre tus planes,
¿qué respuesta vas a ocupar? ¿Will o going to? Siempre tenemos que usar going to si queremos hablar sobre nuestras intenciones planificadas desde antes, ¿ya? Entonces, como la pregunta viene justamente sabiendo para dónde va la respuesta, o sea, I'm going to the cinema, ¿ven? Yo ya tengo los tickets comprados. Un error sería muy común, sería decir que al no distinguir entre will y going to, decir I'll go to the cinema this weekend, ¿ya? Porque como es algo que ya tenía planeado, lo más, no es que suene mal, pero lo más lógico es, como ya está programado, es ocupar going to. En el caso de las predicciones, como nos explica acá, podemos ocupar ambas, ¿ya? Indistintamente. Como vimos anteriormente, claro, y para hacer una diferencia súper clara, cuando hablamos de un futuro más bien lejano, se tiende a ocupar will, y de hecho es el más común en este caso de predicciones, ¿ya? Como en el caso de que sale el ejemplo. Is it going to rain on Saturday? Or do you think it will be sunny day? Se pueden ocupar indistintamente, ¿ya? Pero en el caso de hablar como las predicciones que hablamos recién sobre el futuro en 2050, como no hay seguridad, nuevamente se ocupa will, ¿ya? En el caso de, como estuvimos viendo anteriormente, will se contrae. Yo también podría decir I'll do it for you, I will do it, ¿ya? En el caso going to, también se puede contraer como gonna, aunque es súper coloquial, por decirlo de una manera, ¿ya? No es formal que yo escriba gonna, pero aparece mucho en las canciones. I'm gonna go to the beach. Will or going to se refieren a hechos futuros, pero se usan en contextos diferentes. Mientras que will se ocupa para prometer cosas y hablar de decisiones espontáneas. Por una parte, como ya vimos, going to, perdón, es más común para hablar acerca de planes o intenciones, ¿ya? Entonces, esa es como una de las principales diferencias, ¿ya? Y es la que nos vamos a quedar. What are you going to do on your holidays? On your summer vacation? La forma gramatical para hacer esto, para formar la estructura de going to, siempre va a ir acompañado de un verbo to be en presente, ¿ya? I am, you are, como ustedes ya se recuerdan. A esto yo le voy a sumar going to. Y después, le agrego el verbo, ¿ya? So you say, I'm going to pay. Voy a pagar. Esta estructura que a veces se nos olvida, por eso que existe el gonna, ya que es como la contracción. Pero no se olviden que tienen que estar primero la forma del verbo to be, después going to y después el verbo, ¿ya? En el caso de will, tal como vimos en la clase pasada, funciona como un verbo modal, es decir, está el pronombre, el auxiliar will y después el verbo infinitivo. En este caso dice I will pay later, pagaré más tarde, pagaré un rato más. Y así funciona, ven, y es bastante fácil en ese sentido, porque uno se da cuenta que simplemente uno agrega a continuación el verbo en infinitivo. Bueno, eso sería la parte de la explicación. Y la práctica en los ejercicios tenemos, primer ejercicio que ustedes tienen que elegir cuál de las dos formas es la correcta, ¿ya? La que ocupa will o la que se ocupa con going to. Para esto, y en base a lo que vimos recién, ¿ya? Respecto de las reglas que explicamos recién, si se ocupa para decisiones espontáneas o de planes que ya se tenían de antes. Aquí en la segunda ejercicio se les pide que ustedes hagan predicciones, ¿ya? A partir de las imágenes que ustedes ven respecto de, obviamente, situaciones que van a ocurrir en el futuro, ¿ya? Algunas obviamente son más seguras que otras y estas obviamente son bastante previsoras en ese sentido, ¿ya? Como les contaba recién, más lógico cuando se habla de un futuro lejano es ocupar will, ¿ya? Como son cosas que no están seguras y aunque recién dijimos que se podían ocupar tanto going to como will, ¿ya? La idea es que ustedes escriban una oración simplemente en la cual se habla una predicción del futuro. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir? A partir de todos los cambios que hemos visto con el calentamiento global, en los cambios de temperatura. En el ejercicio que viene a continuación, se les pide que ustedes completen la conversación, ¿ya?
aparece una conversación que está incompleta y dan 3 opciones para completarla. Ustedes simplemente tendrían que marcar cuál es la letra que corresponde a la alternativa que ustedes creen que es la correcta para completar estas conversaciones. Y eso tiene que ver con lo que vamos a ver hoy día acerca del futuro, the future, ¿ya? Espero que les vaya muy bien, chiquillos. Mucho ánimo para el futuro. Y lean muy bien las instrucciones, la parte de la explicación y sobre todo en las oraciones. Pongan mucho cuidado, ¿ya? Si se está hablando de las situaciones que estuvimos viendo, que corresponda justamente, ¿ya? No se olviden de hacer sus consultas, ¿ya? De ponerse al día los que estén debiendo notas, ¿ya? Y nos vemos. Que tengan linda semana. Mucho ánimo. Goodbye. See you.